¿Qué significa la palabra aceidad? Esta palabra es hasta extraña en sí misma, ¿no? Yo creo que la mayoría de personas, incluida la iglesia, aún nunca habían escuchado esta palabra seidad. ¿Qué significa entonces la palabra seidad? Es la característica de un ser que existe en y por sí mismo, sin derivar su existencia ni dependencia de otro ser. Dios existe por sí mismo, ya que no tiene causa u origen, sino que, a diferencia de todo lo demás, incluyéndonos a nosotros, no ha sido creado. Escuchen bien, Dios existe por sí mismo, ya que no tiene causa u origen, sino que, a diferencia de todo lo demás, Él no ha sido creado. Dios es autoexistente. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Él es el yo soy, como lo dice Éxodo capítulo 3. Esto significa que la existencia de Dios no es causada por algo o alguien, ni depende de ninguna manera de ninguna otra cosa. Dios no es causado por algo o por alguien, ni tampoco depende de ninguna otra cosa. Dios no procede de ninguna cosa, a través de ninguna cosa o a ninguna cosa. Antes bien, más bien es de Él y por Él y para Él son todas las cosas, como lo dice Romanos en su capítulo 11. Mientras que las cosas creadas existen según el poder, el propósito y plan de Dios, Él existe por sí mismo. Las cosas creadas dependen de otras cosas. El ser humano fue creado por Dios. Y todo lo que el ser humano incluso puede crear es gracias al talento que el ser humano tiene. Asimismo, la naturaleza, la creación, todo fue creado por Dios. Y la naturaleza subsiste en sí misma también por el mismo poder de Dios. Es todo creado por Dios. ¿Sí? Mientras tanto que Dios existe por sí mismo. Las cosas creadas dependen de otras cosas y en última instancia dependen de Dios. Dios no depende de nada. Antes de cada cosa creada hay alguna otra cosa, como lo dije ahorita. Si el ser humano tiende a crear muchas cosas, esas cosas creadas dependen de quién, del ser humano que las creó. Pero en última instancia, si Dios no nos hubiese creado a nosotros, era imposible que esas cosas creadas fueran creadas. Mientras que con Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Todo lo creado existe por el bien de algo posterior, pero Dios es el último de todos, aquel para quien todas las cosas existen. Dios es absolutamente independiente. A diferencia de toda la creación, Dios es totalmente independiente. Toda la creación es dependiente. Todo, absolutamente todo depende en última instancia de Dios. Sin embargo, Dios no es así. Dios es totalmente independiente. La autoexistencia o la aceidad de Dios no significa que Dios sea el creador o la causa de sí mismo, porque ese es otro error que se ha cometido a través de la historia. Muchos dicen, sí, Dios creó todas las cosas y Dios también se autocreó, y no es así. Entonces, la aceidad, la autoexistencia de Dios no significa que Dios sea el creador o la causa de sí mismo. Dios no se llamó a sí mismo a ser. Más bien, a diferencia de todo lo demás, Dios existe sin haber sido creado o causado en absoluto. Algunos objetan a la fe en Dios pensando que incluso el creador necesitaría alguna explicación adicional de su existencia. La doctrina de la seidad divina o de la autoexistencia divina es que no es necesaria más explicación de la existencia de Dios que su propia naturaleza. Por eso yo decía al inicio de que este tema, si nosotros lo miramos literalmente, es imposible poder traspasar esa barrera del círculo de Dios. Nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, poca o mucha, sumadas todas si quieren de la humanidad, jamás podrán comprender en sí mismo lo que esto significa.
¿Por qué? Porque sencillamente nosotros no hacemos parte de esa divinidad. Nosotros somos consecuencia de la creación de Dios. No somos parte de Él mismo. Mientras que Él existe, técnicamente se podría decir, en un círculo cerrado. Eso es inexplicable. Lo que yo le decía ahorita, el círculo cerrado, para aquellos que tal vez les gusta el Excel o manejan Excel, yo no sé si ustedes han visto alguna vez cuando están en una hoja que tiene muchas fórmulas, fórmulas de aquí, traen de otra hoja, una matriz, traen acá y todas esas cosas, y tratan de hacer una fórmula tocando esas celdas ya formuladas. Cuando le vas a dar enter, te sale un mensaje que dice referencia circular. No te permite hacer la fórmula que deseas hacer, porque te sale un mensaje que es referencia circular y te saca las 3 flechas de donde viene cada dígito que estabas haciendo o que cada dígito que pretendías hacer. Bueno, de la misma manera, esto es una referencia circular. Esto no necesita de más explicación. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Dios se explica a sí mismo, en otras palabras, Él no necesita explicación. Con su autoexistencia es suficiente. Él no necesita explicarse a sí mismo. Dios no solo existe por sí mismo en el hecho de que Él es. Dios no solo existe por sí mismo en el hecho de que Él es. También existe por sí mismo en lo que o quién Él es. Dios anuncia esto Él mismo cuando se le revela a Moisés el nombre divino. Yo soy el que soy. Entonces, ¿qué podemos decir? Dios es lo que es. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Lo que significa entonces para nosotros decir Dios es lo que es. No tiene ninguna explicación. Él no necesita explicarse. Él no es lo que su biología, educación y cultura lo hacen ser, como ocurre a diferencia con nosotros como seres humanos. Nuestra biología define lo que somos, tal vez incluso la cultura puede definirte lo que eres, tu biología te define tu sexo, si eres hombre, si eres mujer, simplemente tu educación puede definir algo de ti de acuerdo a lo que hayas estudiado, asimismo puede definir algo de ti, pero con Dios no es así. Él no es lo que su biología, educación o cultura lo hacen ser, como nos ocurre a nosotros. Él no está hecho por Dios a la imagen de Dios como sí lo estamos nosotros. No está hecho a partir del modelo de otra cosa y no recibe el nombre de nadie más. Si ven cómo esto puede llevarlo hasta el Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todas las cosas, Él nos creó, Él dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, mientras que Él no está creado a su propia imagen porque Él no es un ser creado, Él existe, Él es autoexistente. Él no es bueno, poderoso u omnisciente en relación con algún estándar externo. Normalmente cuando nosotros queremos mirar la justicia, queremos ir y mirarnos delante de los hombres, ¿cierto? O saber quién ama más, si este hijo ama más a su padre que lo ama el otro hijo, mirando el estándar que se dan entre ellos mismos, el estándar lo tienen allí mismo, pero sabemos como creyentes que nuestro estándar siempre va a ser el estándar de Dios, pero entonces Él no es bueno, poderoso o omnisciente en relación con algún estándar externo. En vez de eso, cada nombre o propiedad que le atribuimos a Dios viene definida en relación con la naturaleza de Dios mismo. Mientras que Él no tiene estándar externo con cuál medir qué tan bueno es o qué tan poderoso, nosotros sí lo tenemos y nuestro estándar es Él mismo. Dios también existe por sí mismo, por cuanto existe en última instancia para sí mismo y no para otro. Si bien para un ser humano vivir para sí mismo es orgullo, Dios vive para sí mismo y se ama a sí mismo porque Él es glorioso, nosotros no. Él es glorioso. Él no nos necesitaba a nosotros para amarse a sí mismo. Él no necesita de nuestro amor incluso hacia Él, porque Él se ama a sí mismo, porque Él es glorioso. Nada merece la estima, el amor y el disfrute de Dios más que su propia naturaleza. Todo lo que crea y la redención de su pueblo son, en último término, para su propia gloria.
Él nos ama para que pueda glorificarse a sí mismo. Él no nos ama simplemente porque tú eres digno del amor de Él o porque tú te mereces el amor de Él o porque yo me merezco el amor de Él. No, Él me ama a mí, es para su propia gloria. En la práctica, la doctrina de la aceidad divina significa que independientemente de lo que tengan los seres creados, lo tienen por el poder y la voluntad de Dios. Independientemente lo que tengan los seres creados, lo tienen por el poder y la voluntad de Dios. Pero también significa que Dios no puede recibir y de hecho no recibe nada de nosotros. No podríamos darle nada que Él ya no tenga, hermanos. Nosotros no le podemos dar nada a Dios que Él ya no tenga. Él es todo. Él es todo. Él lo tiene todo. Es dueño de todo. Él es en sí mismo todo. Él no necesita nada. Por el contrario, nosotros como criaturas dependemos de Él para todo lo que tenemos y todo lo que podamos llegar a ser. Dependemos de Dios absolutamente. Todo lo que tú pienses en hacer mañana, todo lo que tú creas que puedas hacer mañana o que pienses, necesitas, imparagitablemente necesitas de Dios. Al igual que yo, al igual que todos necesitamos de Dios. Dios no fue causado por alguien, pues siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él es completamente independiente. Nuestra existencia terrenal pasa como por un reloj de arena. Nuestra existencia puede ser medida, ¿cierto? Tú naces un día y tú mueres otro día. Y tu existencia en este mundo puede ser medida, no solo la nuestra, también la de toda la creación como tal. Los animales también nacen y mueren, así que todos los que estamos por debajo de la eternidad tenemos un tiempo, tenemos un reloj de arena que va bajando constantemente hasta el último día y eso quiere decir que nuestra existencia es medida. Pero en cambio Él permanece. Él era Dios. Es Dios y será para siempre Dios. Dios es eterno. Dios es eterno, no está con nosotros y metido en el tiempo, no. Él está por encima del tiempo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, respondió Dios a Moisés. Le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Increíble, ¿no? Increíble que Dios se llamó a sí mismo, yo soy el que soy. Y Moisés, dile a aquellos que te van a escuchar, a los hijos de Israel, que yo soy te envió a ellos. Yo soy te envió a ellos. El Salmo capítulo 36 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En la luz inaccesible de Dios es que podemos ver la luz verdadera. Hechos capítulo 17, versículo 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Sí ven? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nada de lo que nosotros podamos hacer. La existencia de Dios en sí mismo es una verdad básica. Al comenzar su presentación del Dios desconocido ante los idólatras atenienses, Pablo les explicó que este Dios, el creador del mundo, no es honrado por manos de hombres como si él necesitase algo, pues él es el quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas. Tanto en las religiones tribales de hoy como en la Atena de la antigüedad, el pensamiento es el mismo. Los sacrificios ofrecidos a los ídolos son una forma de mantener vivo a su Dios con D pequeña. En cambio, el Creador, nuestro Dios, el Dios con D grande, con D mayúscula, el Creador no necesita de ningún sistema de apoyo como este. Los teólogos crearon esta palabra de la seidad, que significa que Él tiene vida en sí mismo y extrae de su propio ser su inagotable energía. ¿Para qué? Para expresar esta verdad que la Biblia presenta de manera clara.
Él tiene vida en sí mismo y extrae de su propio ser su inagotable energía. No, Él no necesita de nosotros para mostrar algo, no. Él es Dios. Él tiene vida en sí mismo. Él no necesitó de nosotros para poder tener vida en sí mismo, no. Él tiene vida en sí mismo porque es su naturaleza. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Escúchese bien, es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Todos los demás seres reciben su vida y bienestar es de ese ser autoexistente, de ese ser autoeficiente, de ese ser autosuficiente, de ese ser independiente, de ese ser libre. Pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra solo, únicamente, amado hermano y amigo que está conectado, solo se encuentra en sí mismo, no en ti y no en mí. Él no necesita de nosotros para existir. Al estudiar entonces la seidad de Dios, es decir, su autoexistencia, es posible observar varias virtudes o perfecciones que están incluidas en este gran atributo y que además no vimos en el transcurso de esta serie de enseñanzas de los atributos de Dios como clase particular. Sin embargo, sí la veníamos mencionando de pronto en cada enseñanza que veníamos haciendo. En primer lugar, Dios es eterno. Que Dios sea eterno puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él celebra sobre todas las limitaciones temporales y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Dios vive, Dios se manifiesta siempre en un indivisible presente. Job capítulo 36, versículo 26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No tenemos cómo medirlo, no tenemos cómo seguir a un Dios eterno desde acá, desde la temporalidad. El Salmo capítulo 90 dice: antes que, escúchese bien, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Miren ese presente hermoso. Antes de que todo fuera creado en la anterioridad, antes de que todo fuera creado hace ya 4 o 5 mil años, tú eres Dios. ¿A quién le recuerda esto? Antes de que Abraham fuese yo soy, tal vez, cuando Jesús le decía así a los fariseos, antes de que Abraham fuese, tiempo pasado, yo soy, tiempo presente, un presente eterno. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es sencillo, hermano. Nuestro Dios, nuestro gran Dios, nuestro creador, el creador de todas las cosas, Él está por encima de todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. Isaías capítulo 57 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en ¿dónde? En la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué hermosura esto. Me escuche bien. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito allá en la altura y la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuánta trascendencia vemos en la habitación de Dios, que es la eternidad. Él habita en la altura y la santidad, pero también vemos al mismo tiempo cuánta inmanencia, declarando que habita también con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuánta sustancia en este texto de Isaías. De repente hemos visto los atributos de Dios que no son comunicables, como este de la seidad, obviamente. Solo le pertenecen a Él. Y podemos contemplar, igual que su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, como un Dios trascendente se puede comunicar con nosotros. ¿Cómo ese Dios trascendente, ese Dios omnisciente, ese Dios omnipresente, ese Dios omnipotente
se puede comunicar con nosotros, ese Dios trascendente. Pero a su vez, Isaías nos muestra que a su vez podemos ver la inmanencia de Dios en la persona de Jesucristo. Él es la manifestación pura, la manifestación perfecta, divina, justa, misericordiosa de la inmanencia de Dios. Él es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Cuánta verdad, cuán difícil es comprender a Dios. Mi amado hermano y amigo, no intentes comprender a Dios. Dios es incomprensible porque Dios es eterno. Tú y yo somos temporales. Dios es eterno y tú y yo somos finitos. Nuestras mentes finitas jamás podrán comprender a este ser infinito. Nuestra sabiduría limitada nunca podrá conocer a este Dios que está sobre el tiempo y que es más sabio que cualquier cosa. Esto es hermoso, amados hermanos. Esto es hermoso, amigo, que estás viendo esta transmisión. Y cómo la divinidad de Dios se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Él se humilló, como lo cantábamos ahorita, ¿cierto? El nombre sobre todo nombre. Él se humilló hasta lo sumo, hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos milagros buscamos en esta vida? ¿Cuántas cosas queremos que pasen sobrenaturalmente? Pero no hay mayor evento sobrenatural que este. Dios se hizo hombre. Wow, Dios se hizo hombre. Dios inmanente. Pero así como Dios es eterno, en segundo lugar, también Dios es inmutable. La inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósito y promesa. ¿Sí entendieron bien? Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser mismo, sino también en sus perfecciones, propósito y promesa. La inmutabilidad de Dios es que Dios no cambia ni en su ser, ni en su perfección, ni en el propósito que tiene desde antes de la fundación del mundo, y mucho menos en las promesas. El Salmo capítulo 102 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, dice el salmista, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Santiago, el apóstol en el Nuevo Testamento, escribía en su carta en el capítulo 1 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay que, Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación. Porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren qué hermosura. Él no había consumido a los de Israel sencillamente por amor a su promesa, por amor ya a la promesa que había hecho desde antes de que ellos existieran, que se la hizo a Abraham. Por ese amor, por esa promesa que él hizo, no cambió y no los consumió. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios que no cambia. Estamos delante de un Dios que no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mis hermanos, Dios no crece, Dios no evoluciona o mejora porque ya es perfecto. Él no puede disminuir, deteriorarse o retroceder porque entonces dejaría de ser Dios. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos por otro, como lo mostró muy bien a Malaquías. Y en esto está nuestra confianza, hermanos. Es en esto donde debe estar nuestra confianza. Esto es lo que al creyente le debe dar confianza. Imagínense por un momento si Dios cambiara de opinión con respecto a nuestra salvación y que ya Él no la daba por gracia, sino por obra, y dependiera de lo que tú y yo hacemos, si dependiera de nuestras obras. ¿Sabes cuál sería la resolución o la consecuencia de todo esto? Nadie estaría en el libro de la vida. Nadie.
No, hermanos, afortunadamente para nosotros, la seguridad de la salvación no descansa en nosotros, sino es en Él mismo, en el mismo que Él mismo la prometió. El mismo que la prometió nos las dio, y el mismo que la prometió nos las dio, Él mismo nos las sostiene. Dios no es como nosotros que cambiamos de opinión dependiendo del tiempo. Si hoy hay tiempo de lluvia, estoy más alegre que cuando hay sol por el calor, o estado de ánimo tal vez. Si amanecí malhumorado, entonces mis opiniones y mi objetividad se vuelve más bien subjetiva por las noticias que recibimos y cualquier cosa externa o interna que cambie nuestro ser. No, Dios no es así. Nuestro Dios es inmutable y es en eso en lo que debemos descansar. El descanso nuestro como hijos de Dios está perfectamente hecho es por lo que Él es, no por lo que somos nosotros. Nuestro descanso debe ser confiadamente, debemos tener un descanso en medio de todas estas cosas que están pasando incluso, porque Él es inmutable. Él no va a cambiar, porque Él es Dios. Hace parte de su naturaleza. Y Él no es que se propone a decir, no, hoy no voy a cambiar. O como nosotros podemos hacerlo, no, hoy me levanto, hoy voy a hacer el mismo ayer porque ayer tuve un comportamiento excelente. No, es su naturaleza, es inherente en Él. Él no tiene que pensar en que no puedo hacer esto o lo otro porque se nota que cambié o no. No, Dios no es así. Dios no es así. Amigo, no esperes que Dios va a cambiar y comenzará a creer en ti y en tus buenas obras o en tu moralismo. No, amigo mío, debes venir como todo desde el principio, debes venir en arrepentimiento y fe y someterte a su señorío. Él no cambia y es allí en donde está nuestra seguridad. Y es allí donde debería estar tu seguridad también, amigo mío, en que vas a llegar delante de un Dios en arrepentimiento y fe y decirle, oh Señor, sálvame porque yo no puedo solo. Sálvame y permíteme seguirte solamente a ti y someterme a tu voluntad. En ese Dios inmutable, en ese Dios hermoso, en ese Dios eterno. Pero en tercer lugar también, aparte de lo eterno y lo inmutable, Dios es espíritu. Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia. No tiene partes ni dimensiones. No lo pueden percibir nuestros sentidos corporales y es más excelente que toda otra clase de existencia. Esto es increíble. Esto es increíble como algo que ni siquiera o alguien que ni siquiera vemos es más excelente que toda otra clase de existencia. Es decir, tú has visto tal vez por televisión o has viajado o como quieras, has visto esos paisajes que te llegan al corazón y te dices, wow, tremenda hermosura, qué creación la de Dios, o un arte pintado o cualquier escultura, lo que quieras ver, no importa. Pero Dios siendo espíritu es más excelente que toda otra clase de existencia. Es totalmente imposible que un hombre pueda contemplar su rostro. Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El autor de Hebreo también decía en el capítulo 11, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible, al invisible. Tremendo esto. Pablo le escribía a Timoteo en su primera carta, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Tremendo, Dios es espíritu. ¿Sí ven? Primera de Timoteo capítulo 6 dice que la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, hermano. Nosotros nunca podremos acceder a Él de este lado de la eternidad. Mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, mientras existamos de este lado de la eternidad, aún nunca podremos acceder a donde Él habita, en su luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres, sigue diciendo Pablo, ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén.
Cuando la Biblia dice que Dios tiene ojos, tiene oídos, tiene manos y pies, eso es lo que en teología se conoce como antropomorfismo, la tendencia de describir a Dios en términos humanos. Pero eso solo se hace, es en un intento de transmitir la idea de que está dotado de las facultades que corresponden a dichos órganos. Porque si no habláramos de Dios en términos físicos, entonces no podríamos hablar de Él de ninguna manera. Entonces, eso simplemente son antropomorfismos que se utilizan para que sea entendido por la humanidad. La mano de Dios, Dios nos está viendo, sus ojos nos ven. Eso es antropomorfismo, no quiere decir que Dios literalmente tenga manos o la mano de Dios está sobre. Lo vemos mucho en los profetas. Pero además de ser espíritu, de ser eterno y de ser inmutable, hermanos, también Dios es uno. Dios es uno. La Biblia claramente enseña que solo existe un solo Dios y por eso Dios mismo condena la idolatría. Y además Él no está compuesto de varias partes. Primer libro de Reyes, capítulo 8 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Dios es uno. Isaías capítulo 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, con D pequeña, ni lo será después de mí. Y el mismo Isaías un capítulo después dice así, dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios no está dividido en partes, hermanos. A veces vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes, pero también observamos más de un atributo de Dios revelándose de forma simultánea en un puro evento. En conclusión, el Dios que es autoexistente, la seidad de Dios, que existe en sí mismo, que no depende de nada ni de nadie, es un Dios eterno, es un Dios inmutable, es espíritu y es uno. No hay nada fuera de Él que tenga este atributo de autoexistencia. Todo lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos mirar y aún todo lo que la Biblia nos dice que existe y que disfrutaremos cuando estemos en gloria y que no podemos ver aún, existe sencillamente, hermano y amigo, existe por Él y para Él, porque de Él son todas las cosas. Muchas veces llegan estas preguntas y sobre todo de los niños. Bueno, ¿y quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchos preguntan esto y sobre todo los niños. Los niños hacen unas preguntas bastante difíciles. La respuesta más clara consiste en decirles que nunca fue necesario hacer a Dios, porque Él siempre ha existido. Él existe de una forma distinta a la nuestra. Nosotros, sus criaturas, su creación, existimos de una manera frágil, finita, derivada y dependiente. Frágil, finita, derivada y dependiente. Pero nuestro Hacedor existe de una manera necesaria, eterna, en la que se sostiene a sí mismo. Necesaria, esto quiere decir en el sentido de que Dios no tiene en sí la posibilidad de dejar de existir. ¡Qué hermosura esto, ¿verdad? Dios no tiene, en el sentido de que Dios no tiene en sí la posibilidad de dejar de existir. Dios no puede dejar de existir sencillamente porque Él es Dios. Así como nosotros no tenemos en nuestro ser la posibilidad de vivir para siempre. ¿Sí ven? Dios no tiene la posibilidad de dejar de existir y nosotros, sus criaturas, los seres humanos, no tenemos la posibilidad de vivir para siempre. Es necesario que envejezcamos y muramos, porque forma parte de nuestra naturaleza actual que nos suceda esto. En cambio, Dios continúa inmutable para siempre de manera necesaria, porque forma parte de su naturaleza el que sea así. Este es uno de los numerosos contrastes entre la criatura que somos nosotros, la humanidad y el Creador. Qué contraste tan hermoso, pero es ese contraste, amado hermano, el que te debe dar descanso precisamente.
En teología son innumerables los errores que se originan de la suposición de que las condiciones, certezas y límites de nuestra propia existencia finita también se aplican a Dios. ¿Sí? Miramos a Dios como si Dios fuera un ser humano. Creemos que porque yo tengo limitaciones, entonces Dios también las tiene. Como mi conocimiento es pobre, el de él también. Yo no creo que Dios pueda solucionar este problema. Yo no creo que Dios pueda traer a esa persona al arrepentimiento. Yo no creo que Dios pueda hacer esto o pueda hacerlo aquello. ¿Será que alguna vez hemos dicho, aún en nuestros pensamientos, eso? Que hemos perdido la fe en ese Dios que existe en sí mismo, que es autosuficiente, que es autoexistente. Y muchas veces nosotros, por la condición de los seres humanos, entonces decimos, no, ese está muy endurecido. Yo no creo que Dios pueda hacer un milagro allí. Muchas veces lo hacemos porque nos creemos Dios. Y no solo eso, sino que humanizamos a Dios. Eso no es así. La doctrina de su aceidad se levanta como baluarte contra todos esos errores. En nuestra vida de fe nos es fácil empobrecernos a base de abrazar una idea de Dios demasiado limitada y pequeña. Y una vez más, la aceidad, la autoexistencia de Dios se levanta como ese baluarte para impedir que esto suceda. Es vital para nuestra salud espiritual que creamos que Dios es grande, es inmenso. En nuestra mente no debe caber la inmensidad de Dios, y captar la verdad de su aceidad es el primer paso en el camino para lograrlo, hermano. Cuando tú pienses en Dios, piensa en que Él existe en sí mismo. Él no necesitó ninguna cosa para Él ser creado, ni siquiera su propio estándar. Él es Dios en sí mismo, su naturaleza. Él es autoexistente, autosuficiente. Cuando tú piensas de esa manera, antes de orar, al Dios que te le vas a acercar en oración, a ese Dios que todo lo creó, pero que además de que todo lo creó, Él mismo no fue creado, sino que Él mismo existe en sí mismo, en ese círculo cerrado que he venido hablando. Cuando tú oras a un Dios como Él, créeme, hermano, que tu mente se va más allá, explora más allá, no se empobrece, no se empobrece. Pensemos en ese Dios que es autoexistente y autosuficiente, que Él no necesita de nosotros, sino que nosotros dependemos enteramente de Él, que gracias a Él, Él no cambia de acuerdo con nuestras emociones, como sí lo hacemos nosotros, sino que también es un Dios inmutable, que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo excelente existe en Él porque es de Él. Es su naturaleza. Si escucharon, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo excelente existe en Él porque es de Él, porque sale de Él, porque es su naturaleza. Amado hermano, no humanices a Dios. Recuerda que Él es trascendente, como ahorita nos decía Isaías. Está por encima de todo, pero también inmanente, demostrado en la persona de Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios trascendente, ese Dios que estaba por encima de todo, por encima de las cosas que tú te puedas imaginar en tu cabeza. Cierra tus ojos si tú quieres, imagínate lo más lejos que tú puedas llegar con tu mente. Aún Dios está por encima y bien lejos de todo eso. ¿Por qué? Porque Él es un Dios trascendente, pero a su vez un Dios inmanente que se relacionó con nosotros en la persona de Jesús. Piensa en ello, hermano. No humanices a Dios. No humanices a Dios. Dios se encarnó, sí es verdad, pero no creas que Dios tiene las mismas limitaciones que tenemos tú y yo. No es así. Dios no tiene ninguna limitación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno, es un Dios inmutable, es un Dios infinito, un Dios que no tiene, que no cabe en el espacio. Y este Jesús en el que creímos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Descansa en Él. Yo no sé qué problemas puedas tener, yo no sé qué angustia puedas estar pasando, no sé qué necesidades o cualquier otra cosa que estés pasando, pero sí sé que Él es eternamente e inmutablemente bueno y no cambiará y te dará con la prueba
la salida, porque Él es Dios y es el único que puede hacerlo, amado hermano. Descansa en eso. Yo sé que ahora con este tema de la pandemia hay muchas cosas que están pasando. Muchos han perdido trabajo, muchos han enfermado, familiares cercanos ya están en UCI, amigos cercanos están padeciendo. Pero mis hermanos, nosotros sigamos confiando en ese Dios que es trascendente, que es grandemente trascendente, inimaginable para nuestros pensamientos. Y tú, amigo mío, te ruego por los méritos de Cristo, que así como algunos quieren humanizar a Dios, también hay otros que quieren entronar al hombre por encima de Dios. No caigas en ese error, amigo mío. No caigas en ese error que muchos están cayendo hoy en día. Así como muchos quieren humanizar a Dios, también hay otros que se están entronando por encima de Dios. Quiera el Señor haberte demostrado con su palabra quién es Él y quién eres tú. Ruego a Dios que hayas podido entender que Dios sin ti sigue siendo Dios. Dios sin ti, amigo mío, Él sigue siendo Dios. Pero tú sin Él eres nada. Y que puedas decir hoy día, como lo dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, Señor, que seas tú, amigo mío, diciendo estas últimas palabras del salmista, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Bendito sea ese Dios trascendente que tenemos en los cielos y que se volvió inmanente con Jesús, con nosotros, acompañándonos en la tierra. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Oh, Señor, perdóname, bendito Dios, porque de seguro que ni siquiera con mis palabras pude definir algo que solo es tuyo, Señor. Algo que tú tienes vida en sí mismo, como lo dice Juan en su evangelio, Señor. Así como el Hijo. Y que ninguno de nosotros, Señor, podrá definir nunca eso. Porque todos nosotros dependemos de ti, Padre. Mientras que tú no dependes de nada ni de nadie, Señor. Tú no dependes de nuestras emociones, no depende de lo que yo haga o deje de hacer, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a entender tu trascendencia, Señor. Un Dios alejado de la creación, pero también su inmanencia, Señor. Un Dios que caminó con nosotros. Oh, Jesús, a ti sea toda la gloria, todo el poder y toda la honra, Señor. Tú que decidiste voluntariamente encarnarte, caminar, Señor, como nosotros teníamos que hacerlo y morir como nosotros lo merecíamos, Señor. Pero hoy tú estás sentado en gloria, Señor, y algún día vendrás a juzgar a vivos y a muertos, Señor, y absolutamente toda rodilla se doblará delante de ti. Oh, Señor, mucho voluntariamente porque tú nos has escogido, Señor. Pero habrán otros que no por su rebeldía. A esos serán dobladas con varilla de hierro, Señor. Pero se doblarán, Señor, delante de ti. Porque tú eres el Señor de gloria, Padre. Oro por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor, que está escuchando esta transmisión. Por cada uno de las visitas y de los amigos también que están escuchándonos, Señor. O que podrían escucharlo en algún momento, bendito Dios. Para que tú obres solamente, tú, Señor. Tu Santo Espíritu obre en esos corazones, Señor. Y a unos puedan entender, Señor, la majestad de lo que tú eres, Señor, y podamos descansar en ello, bendito Dios. Y a otros para que no se entronen ellos, Señor, sino que se coloquen donde deben estar, humillados delante de ti, Padre, rogando tu perdón, Señor, y que los salve, bendito Dios.
Es una súplica que yo te hago, Señor, en el nombre de nuestro amantísimo Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, para tu bendita gloria. Amén.